Buenas tardes, gracias por la invitación a Bill Lawyer. Para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy para comentarles sobre un tema de mucho interés, mucha vigencia, que es la generación eléctrica con energías renovables. Ustedes saben pues que en el mundo entero en estos momentos se busca una reducción del CO2 para mejorar de alguna manera el deterioro en la capa de ozono. Existen muchos síntomas de que la Tierra sufre pues grandes cambios climáticos. En ese sentido, una de las formas que tienen los estados, los gobiernos, para reducir la emisión del carbono es justamente trabajar con fuentes renovables, fuentes que son amigables al medio ambiente, como por ejemplo las fuentes hidráulicas, las fuentes eólicas, solares, geotérmicas, aprovechamiento de los residuos sólidos de distintos tipos, los residuos sólidos domiciliarios, los residuos sólidos vegetales, de tal manera que esto tiene una ventaja muy importante para el medio ambiente, es que se reduce la emisión, la contaminación y también se evita el consumo de fuentes no renovables como por ejemplo los derivados del petróleo y el carbón en materia de generación de energía eléctrica. En estos momentos, por ejemplo, en el Perú, si uno ve cuál es la fuente energética o la matriz energética, va a poder ver que la mayor cantidad de producción de energía es a través de las centrales hidroeléctricas, que son fuentes renovables. Pero tenemos un gran porcentaje, cerca de un 40%, de generación principalmente de gas natural proveniente del proyecto de Camisea. Y un porcentaje a partir del año 2010-2011 de centrales eléctricas con componentes de recursos energéticos renovables, RER, también conocidos, por ejemplo, solares, eólicas y biomasa principalmente. A partir del año 2008 en el Perú se emite, en junio del 2008, la ley de promoción de la generación eléctrica con energías renovables, y consideran las energías renovables la solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y la hidráulica menor a 20 megas. Y se dan unas promociones para mecanismos de promoción para que puedan participar en el mercado eléctrico. ¿Cuáles son estos mecanismos de promoción y por qué se dan? ¿Qué pasa desde el 2008 a la fecha, que ya han pasado casi 13 años, que las energías renovables, la generación de energías renovables, el costo de generación era porque eso ha cambiado en el tiempo, era mucho mayor que el de las energías convencionales, por ejemplo una hidráulica o una térmica, ¿no? Esto ya cambió en el tiempo. Ahora, si nosotros comparamos los costos, podemos encontrar costos muy similares, por ejemplo, para generación eólica o para generación solar, que de generación hidráulica o generación térmica, con gas o con petróleo, ¿no? El petróleo ya casi no se utiliza para para este tipo, porque el costo de producción es bastante alto y contaminante. En ese sentido, ¿qué ha pasado a lo largo de estos años? La ley esta que les menciono, el decreto legislativo 1002,
prevé como mecanismo de promoción primero la realización de subastas por parte del Estado. El Estado subasta la compra de energía. Esa energía tiene que estar en fuentes renovables y le otorga un pago garantizado. Y este pago garantizado es a través de una prima que la pagan todos los agentes del sector, principalmente los usuarios, ¿no? Pero es a través de una cadena de pago, los usuarios le pagan a su proveedor y a través de un sistema de transferencias ya se va repartiendo a los que producen esta energía. Como mecanismo de promoción es muy interesante, pero ya en el tiempo han habido 4 subastas, la última de ellas el 2015. Entonces, dentro de la agenda pendiente que tenemos algunos temas, ¿no? Por ejemplo, es importante que en este momento o que en los próximos meses se emita una nueva subasta. Los agentes del sector están esperando esa subasta. Existen muchas empresas nacionales y extranjeras que están interesadas en la participación en la realización de esta subasta, lo cual sería conveniente para incrementar dentro del porcentaje de la matriz energética estas fuentes renovables. Ese es por un lado. Por otro lado, también es importante que se den mecanismos claros para que las empresas que quieren invertir en generación eléctrica con energías renovables lo puedan hacer directamente sin participar sin la necesidad de la existencia de estas subastas. Por ejemplo, un avance fue el reconocimiento de la potencia firme para las centrales con generación eólica. Esto es importante también que se reconozca a la generación solar. Todavía no sale la norma, pero eso va a permitir que ya hay un incentivo, porque al reconocerle la potencia también hay un reconocimiento adicional de un costo en el cual se incurre, y es un fomento también para la inversión, porque la inversión se tiene que garantizar, o mejor dicho, asegurar a través de contratos de suministro, y estos reconocimientos de potencia permiten la suscripción de los contratos de suministro. Entonces, como les dije, ya esta energía es competitiva, solamente necesita ciertos mecanismos o ciertas garantías legales para que los interesados, por ejemplo, hay muchas mineras interesadas en poder contratar energías renovables para producir con energías renovables. Esto es muy importante también. Entonces hay que darles los mecanismos legales para que esto se den. Otro aspecto que es muy importante para la promoción de las energías renovables es la generación distribuida. Y existe un reglamento de generación distribuida, un proyecto de reglamento de generación distribuida que fue publicado en el año 2018. Ya han pasado casi 3 años y hasta ahora no se aprueba el reglamento. La generación distribuida tiene muchos mecanismos de fomento a las centrales RER, a las microcentrales, a las pequeñas centrales, y es un instrumento muy importante para que en las ciudades, sobre todo, se utilicen recursos renovables y se tenga garantías ante cualquier evento o circunstancia que pueda llevar a una interrupción del servicio. Este tema es, por ejemplo, muy utilizado en Chile, en México, en Argentina. Por ejemplo, tienes un edificio y en ese edificio, el techo del edificio lo utilizas para generar energía solar. Entonces, tú puedes tener parte de tu energía de esa generación eléctrica y parte del sistema público. Entonces, puede haber una bidireccionalidad.
cuando no utilizas esa energía la puedes inyectar al sistema público, y cuando no la utilizas o de alguna manera no tienes la posibilidad de utilizarla, puedes también utilizar el sistema público. Eso es una microgeneración distribuida. Todavía no está regulado aquí en el Perú, pero necesita una regulación urgente. También, por ejemplo, en Chile se está trabajando no la micro, sino la pequeña generación distribuida, de tal manera que, por ejemplo, con generación de 4 o 5 megavatios en algún sector determinado, se puede utilizar esta generación para abastecer a la red pública. Entonces, esto ya es más que del propio privado o el edificio o el local interesado, de las propias empresas distribuidoras que pueden crear este sistema, o por qué no, un particular que cree este sistema y la venda a la red pública. Y con eso, de alguna manera, tenemos un doble ahorro. Primero, se utilizan centrales de alguna manera fuentes renovables, y por otro lado te evitas el uso del transporte de energía, de la transmisión. Entonces reduces costos, energía más barata y más confiable, y beneficias al medio ambiente. Esos son algunos puntos. Otro punto que tampoco está muy utilizado aquí en el Perú: existen algunos proyectos, pero por ejemplo en muchas ciudades desarrolladas del mundo se utiliza la generación eléctrica con residuos sólidos. Entonces eso es un beneficio para las municipalidades. Por ejemplo, existen muchas municipalidades que no tienen dónde desechar sus residuos. Entonces, y esto lo hablo a nivel nacional, existen algunos proyectos aquí en el Perú interesantes, ya que se están desarrollando, sobre todo en Lima, pero esto se puede multiplicar a nivel nacional. Basura existe en todo el Perú, en residuos sólidos, pero el término coloquial es basura, ¿no? Entonces la basura, ¿cómo nos deshacemos de la basura? Ese es un dolor de cabeza. Pues una de las formas de deshacerse de la basura es justamente a través de la generación de energía. Entonces acá hay dos elementos: la parte que se recicla y la parte que se utiliza para generación de gases, que a su vez se utilizan para la generación de energía, y eso se puede hacer a nivel nacional. Se tienen que dar mecanismos claros para que esto esté regulado, porque por ejemplo en otros países, ¿qué hacen las municipalidades? Las municipalidades pagan por eso. Entonces, en vez de tener una zona de residuos públicos, que también son contaminantes cuando no se aplican las medidas del caso, contratan a un tercero para que ese tercero genere energía. Entonces, el generador de energía recibe de dos formas los ingresos: de la producción de energía y también de lo que le paga el municipio. El municipio también se ahorra costos de transporte, se ahorra espacios, beneficia al medio ambiente, ¿no? Y le traslada la responsabilidad del desecho de basura a las empresas que se dedican a estos fines eléctricos. Otro tema importante también en materia de recursos energéticos renovables es la promoción de la geotermia. La geotermia es la producción de energía con la fuente del calor que sale de la tierra, sobre todo en las zonas donde existen volcanes. En el Perú, el sur del Perú, existen muchas fuentes geotérmicas importantes, y
esto se tiene que desarrollar. Faltan algunas normas para promocionar esta energía geotérmica, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se promocione, y a su vez también la movilidad eléctrica, que es otro tema también interesante para el fomento de las energías renovables. Yo les agradezco mucho la atención y quedamos para otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.